La cultura chavín es una cultura arqueológica del antiguo Perú que se desarrolló durante el horizonte temprano de 1200 a.C. a 400 a.C. Tuvo su centro de desarrollo en la localidad de Chavín de Huanta, que está ubicada a 2 kilómetros de la confluencia de los ríos Huachexa y Mosna, en la cuenca alta del río Marañón, en el actual departamento de Ancash, norte de Lima. Tradicionalmente, el desarrollo principal de Chavín se considera como un horizonte cultural. La cultura matriz, según Julio César Tello, debido a sus influencias artísticas y religiosas presentes en otras culturas contemporáneas a ella. Gran parte de aquel desarrollo histórico corresponde al periodo formativo, específicamente al formativo medio y al formativo superior, que tiene como características la intensificación del culto religioso, la aparición de la cerámica estrechamente relacionada con los centros ceremoniales, la intensificación del cultivo del maíz y la papa, el perfeccionamiento de las técnicas agrícolas y el desarrollo de la metalurgia y la textilería. Fue el arqueólogo Julio César Tello Rojas, antes mencionado, quien la descubrió y consideró como la cultura matriz o madre de las civilizaciones andinas y que era de origen amazónico. Sin embargo, descubrimientos recientes sugieren que la civilización de Caral del periodo precerámico tardío es más antigua que la de Chavín. Julio César Tello planteó que la cultura chavín fue de origen amazónico debido a las múltiples representaciones de la iconografía selvática en sus manifestaciones artísticas, especialmente en la cerámica. En su máximo apogeo, Chavín de Huántar, centro principal Chavín, actual patrimonio cultural de la humanidad, fue un importante centro ceremonial y centro de irradiación cultural, cuya influencia se extendió por gran parte de la costa y sierra de los Andes del Perú, con origen amazónico en representaciones del danzón monolítico, de la serpiente, el jaguar y el halcón. La cultura chavín se extendió por gran parte de la región andina, abarcando por el norte hasta los actuales departamentos peruanos de Lambayeque y Cajamarca, y por el sur hasta los actuales departamentos peruanos de Ica y Ayacucho. Es por ello que es considerada una cultura panandina. No está claro que en todos los lugares donde se aprecia la cultura chavín fuera predominante la lengua y la etnicidad de los habitantes de Chavín de Huántar. La cultura chavín tuvo su núcleo de desarrollo en la provincia de Huari, región de Ancash, abarcando diversos pisos ecológicos. La civilización nazca se desarrolló en la costa sur del actual Perú, en un territorio árido y desértico conocido como la Pampa de Nazca, que se extiende principalmente en la región de Ica. Esta área está caracterizada por su clima seco, con poca lluvia anual, lo que significaba que los nazcas tuvieron que ser muy innovadores para poder subsistir. La principal fuente de agua fue el río Nazca, pero también emplearon complejos sistemas de irrigación subterránea para aprovechar los acuíferos subterráneos, lo que les permitió desarrollar una agricultura exitosa. Una de las principales características de la cultura nazca fue su habilidad para adaptar su entorno desértico a la agricultura mediante avanzados sistemas de irrigación. Utilizaban canales subterráneos conocidos como puquios, que permitían llevar agua desde los acuíferos hacia sus campos. Estos sistemas eran muy complejos y representaban un logro tecnológico notable, pues les permitieron cultivar una amplia variedad de productos como maíz, papa, algodón, tomates, calabazas, frutas, girasoles, entre otros. También cultivaban coca, la planta utilizada en las ceremonias religiosas y cuya hoja era esencial para las prácticas culturales de la región andina. Las líneas de Nazca. Una de las características más famosas de la cultura nazca son las líneas de Nazca, grandes geoglifos trazados en el desierto, que solo pueden ser completamente apreciados desde el aire. Estas figuras son de una escala monumental y representan una gran diversidad de formas, desde animales como el mono, el colibrí y el jaguar, hasta figuras geométricas complejas y líneas rectas que se extienden por kilómetros. Se desconoce el propósito exacto de estas líneas, pero se han propuesto varias teorías. Algunos creen que eran rutas ceremoniales relacionadas con el culto a los dioses, mientras que otros sugieren que pudieron haber tenido una función astronómica relacionadas con el movimiento del sol y las estrellas. También hay quienes creen que las líneas eran una especie de calendario ritual vinculado con las estaciones y el ciclo agrícola. Su construcción implicaba una planificación meticulosa y conocimientos avanzados de geometría, cerámica y arte. Los nazcas son especialmente conocidos por su cerámica colorida y detallada. Su cerámica incluía una variedad de formas, desde tazones y vasos hasta figuras de animales, personas y escenas mitológicas. Las figuras de cerámica son muy expresivas y a menudo presentaban detalles que reflejan las creencias y la vida cotidiana de la gente nazca. Algunos de los retratos en cerámica incluso eran modelados de manera que representan personas de alto rango o sacerdotes. Uno de los tipos más representativos de la cultura nazca es la cerámica pintada, que incluye motivos geométricos y figuras estilizadas de animales. También es conocida la cerámica moldeada en forma de busto humano o figuras de animales,
como aves, monos, serpientes, que son muy detalladas y a menudo tenían un propósito ritual. Religión y cosmología. La cultura nazca tenía una cosmovisión en la que los dioses y los espíritus de la naturaleza jugaban un papel central. Se cree que su religión estaba estrechamente vinculada con la naturaleza, especialmente con los elementos como el sol, el agua y la tierra. Se han encontrado evidencias de que los nazcas realizaban rituales religiosos en sus grandes centros ceremoniales. Se sabe que en estos rituales se empleaban ofrendas como textiles, cerámica y alimentos, así como sacrificios de animales. Aunque los sacrificios humanos no eran tan comunes como en otras culturas de la región andina, como los moche, sí se han encontrado restos de personas que fueron enterradas en contextos rituales. Los sacerdotes probablemente eran responsables de los ritos religiosos y de la interpretación de fenómenos naturales. Sociedad y organización social. La sociedad nazca estaba organizada jerárquicamente, con una clase dirigente y sacerdotal que tenía un gran control sobre los recursos naturales y actividades religiosas. Aunque no se sabe mucho sobre su estructura sociopolítica exacta, se cree que existían cargos religiosos y jefes locales, encargados de la supervisión de las áreas agrícolas y la organización de ceremonias religiosas. La élite nazca probablemente vivía en ciudades-estado, centros urbanos, mientras que la población campesina estaba distribuida en áreas rurales. Se sabe que estas comunidades vivían en grandes viviendas de adobe, con un diseño que reflejaba las costumbres y creencias de la sociedad. Manejo del agua y arquitectura. En el ámbito arquitectónico, la cultura nazca construyó templos y plataformas ceremoniales de adobe, así como otras estructuras como acueductos subterráneos que eran cruciales para su agricultura. Estos acueductos eran esenciales para el transporte del agua hacia las áreas de cultivo, y algunos de ellos todavía están en funcionamiento en la actualidad. El uso del adobe era común en sus soluciones. Los nazcas también utilizaron grandes cementerios en los que enterraban a sus muertos junto con objetos funerarios. Declive de la cultura nazca. Hacia el siglo VII después de Cristo, la cultura nazca empezó a declinar, posiblemente debido a factores como el cambio climático, sequías prolongadas y la competencia de otras culturas en la región. Aunque los nazcas no desaparecieron por completo, su influencia disminuyó y en su lugar surgieron culturas en la región, como los wari. Las últimas fases de la civilización nazca estuvieron marcadas por cambios en las prácticas funerarias y en los estilos artísticos. Su legado. El legado de esta cultura sigue siendo misterio en muchos aspectos, especialmente en lo relacionado con el propósito de las líneas de Nazca. Sin embargo, su capacidad para adaptarse a un entorno extremadamente árido mediante su técnica de irrigación subterránea, su arte único y su impresionante arquitectura dejan una huella perdurable en la historia de las civilizaciones preincaicas. En la actualidad, las líneas de Nazca son patrimonio de la humanidad y continúan siendo uno de los principales atractivos turísticos del Perú. Yo les voy a hablar sobre la cultura chimú. Fue una civilización precolombina que floreció en la costa norte del actual Perú, aproximadamente entre los siglos XII y XV. Su capital fue Chanchán. Esta estaba ubicada en el valle de Moche, cerca de la actual ciudad de Trujillo. Si bien esta cultura es conocida por su destacada organización social, avances en ingeniería hidráulica y una impresionante producción artística, especialmente en orfebrería, cerámica y arquitectura. Algunas características principales de la cultura chimú es la organización política y social. La sociedad de Chimú era muy jerárquica y centralizada, donde liderada por un gobernante conocido como el Siequich o Gran Señor. Su sistema político se basaba en la conquista y el control de otros pueblos, lo que les permitió formar un estado expansivo y poderoso. También la población se organizaba lo que es en clases sociales bien definidas, con una élite gobernante, artesanos especializados y agricultores. Otra característica que vemos es en la economía. La economía chimú estaba basada en lo que es la agricultura y la pesca. Para esto desarrollaron lo que son sistemas de irrigación avanzada, incluyendo canales para llevar agua a zonas áridas. También practicaron el comercio con otras culturas del territorio andino. En la arquitectura, su obra más emblemática es Chanchán, la ciudad de adobe más grande del mundo. Esta ciudad estaba dividida en palacios, templos, áreas ceremoniales y viviendas. Usaban diseños geométricos y figuras en alto relieve en sus construcciones. Algunas características por parte de la religión eran politeístas y veneraban a deidades relacionadas con el agua, la agricultura y la luna. También realizaban rituales y ceremonias, y algunas de las cuales incluían sacrificios humanos. Y bueno, el fin de la cultura chimú fue en el siglo XV. El reino chimú fue conquistado por el imperio inca bajo el liderazgo de Pachacútec. Aunque los chimú dejaron de existir como una entidad política independiente, su legado influyó en la cultura inca y perdura hasta hoy en la historia y el arte peruano. El legado de la cultura chimú fue su conocimiento avanzado en irrigación y arquitectura. Chanchán, que es considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1986, y las técnicas de orfebrería chimú se han preservado y son un símbolo de la rica tradición artística del Perú. Gracias.